Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Espromet. Este es un espacio que hemos creado para compartir con todos ustedes temas de salud, ciencia y tecnología que sean de relevancia. En esta oportunidad hablaremos de las virosis respiratorias y cómo diferenciarlas. Para ello contamos con la valiosa colaboración de la doctora María Eugenia Landaeta. La doctora Landaeta es médico cirujano con curso de especialización en infectología en el Hospital Universitario de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, con maestría en microbiología médica en la Universidad de Liverpool, Inglaterra, con un doctorado en ciencias de la salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Además, es profesor titular de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la UCB, jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical en la Escuela Luis Racetti de la UCB, es jefe encargado de la sección de Micología Médica, doctor Dante Borelli, del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Adulto en el Hospital Universitario de Caracas y es la directora del posgrado de Infectología en la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas. Doctora Landaeta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y la dejamos para que comparta con nosotros su experiencia en este tema. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para conversarles el día de hoy acerca de las virosis agudas y cómo diferenciarlas. Ante la evidencia de un aumento importante del número de pacientes y de la gravedad de infecciones respiratorias agudas en la población general durante los últimos días de diciembre de 2023 y primeros días de enero de 2024, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han recomendado tomar todas las medidas de salud pública para evitar y mitigar sus efectos. En nuestro país no escapamos a esa realidad, a pesar de que todos los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, estamos pasando en este momento por un brote de infecciones respiratorias. No sabemos exactamente las cifras que en nuestro país estamos manejando, sin embargo, sí hemos visto un aumento del número de pacientes que consultan por tener síntomas respiratorios. Afortunadamente hemos tenido oportunidad de hacer algunos diagnósticos de estos pacientes y los virus que se han encontrado en circulación son el SARS-CoV-2, por supuesto la COVID-19 es una enfermedad que ya se ha quedado con nosotros y la vamos a tener en brotes. En este momento tenemos un brote bastante importante. Influenza A y B, virus sincicial respiratorio, que teníamos también más o menos tiempo que no lo veíamos desde la pandemia, y adenovirus. Este brote de enfermedades se está atribuyendo al hecho de que durante la pandemia, como hubo confinamiento y medidas de prevención, no vimos ese número de personas con estas infecciones respiratorias. Sin embargo, hoy en día, al quitarnos la mascarilla y relajar las medidas de prevención, y que muchos de los pacientes no están inmunizados con relación a influenza, a virus sincicial respiratorio, estamos viendo un aumento de personas susceptibles y, por lo tanto, un aumento del número de casos. Esta actividad para SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios es lo que llama la Organización Mundial de la Salud una actividad moderada a alta, que se registra desde la 30 semana en las subregiones de Norteamérica, la región andina, Brasil y el cono sur de las Américas. Venezuela pertenece a la subregión andina y la actividad de influenza ha permanecido fluctuante alrededor del umbral epidémico. Siempre tenemos de moderada a alta el número de casos. En las últimas 4 semanas epidemiológicas del año pasado y las primeras semanas de este año, con un ligero aumento en la actividad del virus sincicial respiratorio.
Las infecciones respiratorias estacionales, como las que estamos viendo en este momento, afectan a todas las poblaciones. Sin embargo, hay personas que son más vulnerables, no solamente a la transmisión, sino también a la aparición de complicaciones. Por ejemplo, los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o en posparto, las personas con enfermedades subyacentes, como por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal o hepática, diabetes mellitus, afecciones neurológicas, tales como lesiones del sistema nervioso central y retrasos del desarrollo cognitivo, personas inmunocomprometidas, como los pacientes con VIH-Sida o personas que toman tratamiento para cáncer o esteroides, y personas con obesidad mórbida con índice de masa corporal mayor de 40. Ahora, la pregunta que es el objetivo de esta charla realmente es, ¿las infecciones respiratorias todas se parecen? ¿Cómo sabemos cuál es cuál o cuál tiene nuestro paciente? La verdad es que sí se parecen, todas ellas comparten síntomas similares como fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Esto es muy típico de SARS-CoV-2, de influenza e inclusive de virus sincicial respiratorio. A veces es difícil distinguir un virus de otro y es importante entonces hacer el diagnóstico. El diagnóstico se encuentra disponible en nuestro país, tanto en públicos como en privados, y por eso es importante que nosotros tengamos un estimado de cuáles virus son los que se encuentran circulando en el momento. Estas infecciones, todas ellas, pueden ser desde muy leves. Afortunadamente, la mayoría de las personas tienen infección leve, con un poco de fiebre, malestar general, dolor muscular, congestión nasal, etcétera. Pero puede evolucionar a una enfermedad grave, sobre todo si son pacientes de riesgo, como los que ya mencionamos anteriormente. También en los primeros días de la enfermedad, donde lo que tenemos es fiebre, malestar, dolor de cabeza, puede confundirse con dengue, que es otra de los virus que nos encontramos en este momento en pleno brote. Vamos entonces a hablar un poquito sobre los virus más importantes que producen infección respiratoria, empezando por el virus sincicial respiratorio. ¿Por qué empezamos por el virus sincicial respiratorio? Porque es una infección que antes no habíamos tenido tan diseminada como la tenemos en este momento. Y decíamos que eran los niños los que se infectaban con virus sincicial respiratorio, cuando en este momento estamos viendo personas de todas las edades infectadas con virus sincicial respiratorio y con una alta morbilidad en personas mayores de 65 años y que tienen comorbilidades. Es una de las infecciones más graves en los menores de 3 meses, prematuros, personas con cardiopatía o niños con enfermedad pulmonar crónica o alguna otra patología de base. Se contagia de persona a persona fácilmente por el contacto con las partículas esparcidas al toser, estornudar o hablar, y pueden llegar a sobrevivir hasta 6 horas en las manos y superficies de cualquier objeto. Por eso es tan importante que siempre se está recalcando la importancia de la higiene de manos en todo momento. Los síntomas se inician habitualmente con congestión nasal, tos productiva, a veces se acompaña por fiebre y dependiendo de la evolución se puede presentar dificultad respiratoria, sobre todo en los niños muy pequeños, menores a 3 meses, decaimiento importante e imposibilidad de alimentarse bien por la dificultad para respirar. El tratamiento de esta infección se basa en hidratación adecuada, aseo nasal frecuente y manejo de las secreciones y de la obstrucción bronquial. En los casos más graves se requiere hospitalización, manejo de la insuficiencia respiratoria con oxígeno y eventualmente se requiere soporte ventilatorio. Adenovirus es otro virus que se encuentra en este momento circulando y que está causando infecciones respiratorias. Es la diferencia entre lo que se llama resfriado y lo que se llama gripe. Resfriado son las infecciones por los otros virus respiratorios que provocan infecciones menores, tales como adenovirus o rinovirus. Puede producir faringitis, conjuntivitis, bronquitis, neumonía, hasta infecciones gastrointestinales.
Y los principales síntomas son fiebre, moco nasal, tos, dolor de garganta, conjuntivitis y diarrea. La conjuntivitis y la diarrea son síntomas muy específicos y característicos de los adenovirus. Se produce por contacto de las secreciones contaminadas de otra persona enferma, ya sea por la vía respiratoria o al tocar superficies contaminadas. Esto lo tienen en común todos los virus respiratorios. Al igual que el virus sincicial respiratorio, también puede ser un poco más grave en los niños prematuros o los niños inmunocomprometidos, las personas con cardiopatía o en aquellos con enfermedad pulmonar crónica. El tratamiento es el mismo de todas las enfermedades virales, que es reposo, antipiréticos, antiinflamatorios e hidratación. No existe un antiviral específico para esta infección. Lo que se conoce como gripe, o mundialmente se conoce como gripe, es la infección por el virus de influenza. Los venezolanos siempre tenemos mucho la tendencia a confundir la gripe con todos los virus respiratorios, pero realmente la gripe es la enfermedad producida por el virus de influenza. Es una infección viral que se manifiesta como un cuadro muy agudo y brusco de fiebre alta, cansancio, escalofrío y decaimiento. Es un inicio brusco y esto lo diferencia de los otros virus que siempre son como más progresivos, la fiebre no aparece desde el primer momento, siempre los síntomas superiores como mocos, congestión nasal, estornudos son las, digamos, de primera aparición. En el caso de la gripe, lo primero que aparece es el malestar y la fiebre. Y es una fiebre alta con escalofrío, mucho cansancio y dolor muscular y dolor de cabeza. Luego de eso se suman la tos, dolor de garganta y congestión nasal. El dolor de garganta puede ser muy intenso en los casos de influenza. En algunas personas también pueden darse síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea. Se confunde originalmente con un resfriado porque, por supuesto, no todos los casos son severos, la mayoría de los casos son leves a moderados, y el diagnóstico realmente se hace si la persona se agrava. Es decir, cuando empiezan a tener problemas respiratorios como neumonía, bronquitis obstructiva o insuficiencia respiratoria. En ese caso ya el diagnóstico prácticamente definitivo de gripe. Las personas más afectadas por este virus son las personas menores de 2 años o mayores de 65, las embarazadas y también las personas que tienen enfermedades crónicas, que son el grupo de riesgo en el cual se enfocan las campañas de vacunación nacional cada año, porque la diferencia entre este virus y los otros que hemos conversado es la vacunación anual, la vacuna que siempre debe estar disponible más o menos entre los meses de septiembre y octubre. Nosotros el año pasado no tuvimos la oportunidad de vacunarnos contra influenza, lo cual hubiera sido muy importante para prevenir este brote que estamos en este momento padeciendo. Y es importante entonces promover campañas de vacunación todos los años, más o menos en el otoño del norte, que serían los meses de septiembre y octubre, aunque en Venezuela las estaciones no son tan marcadas, pero es cuando aparece la vacuna de la cepa que está circulando en el momento, que es la actualizada para el año. Entonces la vacuna de 2023, con los virus de 2023, aparecieron entre septiembre y octubre de ese año. Este año aparecerá la nueva vacuna con la cepa que se encuentran circulando en el año 2024. Y es importante entonces actualizar esa vacunación todos los años, sobre todo este grupo de personas que son más susceptibles para enfermedad grave. También el tratamiento se basa en el control de los síntomas, sin embargo existen algunos antivirales que se pueden utilizar como el oseltamivir, que se piensa que sí es beneficioso, sobre todo en los pacientes que tienen la enfermedad más grave, pero como todo antiviral siempre debe ser utilizado en los primeros 5 días de la enfermedad, cuando las personas tienen fiebre, que es cuando los virus se encuentran circulando en la sangre. Después de eso ya no vale el antiviral porque el virus ya ha pasado y realmente lo que estamos tratando son las consecuencias de la infección. Entonces, la principal medida de prevención de esta enfermedad es la vacunación anual. De COVID-19 hemos hablado mucho en los últimos años y la epidemiología de la enfermedad ha cambiado mucho a partir del inicio de la vacunación
en el año 2021, donde de morirse muchos pacientes de insuficiencia respiratoria y tener muchas secuelas, los sobrevivientes, hemos pasado a una enfermedad mucho más benigna y mucho más parecida a la gripe y a todas las otras infecciones respiratorias. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, tos, fatiga, dolor muscular o corporal, congestión nasal. Puede haber dificultad para respirar, sobre todo no en los primeros 5 días, sino en los segundos 5 días. Dolor de garganta y dolor de cabeza. Puede haber vómitos o diarrea. Y lo más típico de esta enfermedad es la pérdida del gusto y del olfato. Y es una de las cosas que diferencia COVID-19 de las otras infecciones respiratorias. Los síntomas aparecen entre el segundo y el día 14 después de la infección. A veces las personas dicen, pero ¿dónde me contagié? Si yo en estos días no he estado cerca de ninguna persona que esté tosiendo o estornudando. Sin embargo, uno tiene que mirar hacia atrás 2 o hasta 3 semanas donde estuvo cerca de una persona que tenía síntomas respiratorios. La mayoría de las personas en este momento experimentan una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperan sin requerir de ningún tratamiento especial. El tratamiento sintomático como el de todas las infecciones respiratorias. ¿Cómo se previenen las infecciones respiratorias? Todas se previenen de la misma manera, salvo por la vacuna de influenza, que es una buena medida de prevención. Y también para el virus sincicial respiratorio, en algunos países se encuentra disponible algunas vacunas o anticuerpos monoclonales que sirven para las poblaciones especiales para prevenir la enfermedad. Pero nosotros como población general podemos estar alerta ante la presencia de la infección respiratoria y tomar las medidas de prevención que hemos tomado desde que apareció la COVID-19, que son medidas que han demostrado que sí son efectivas para disminuir los brotes y para cortar los brotes que se encuentran activos. Primero, la consulta médica. Las personas con síntomas respiratorios deben consultar al médico y tener reposo, aunque los síntomas sean leves, porque el reposo hace que las personas no vayan a trabajar y no vayan a sus sitios de estudio a contagiar a sus compañeros de trabajo. Y por eso estamos viendo que los brotes se presentan en los salones de clase o en oficinas donde hay personas trabajando unas cerca de otras, porque pasan tiempo juntas y si hay una persona que está tosiendo o estornudando, es capaz de contagiar a todos sus compañeros. Entonces, lo que se recomienda es que, aunque los síntomas sean leves, las personas consulten al médico y tengan reposo en su casa. Si van a salir de la casa, deben utilizar el tapabocas, porque eso evita que cuando nosotros, la persona enferma, esté tosiendo o estornudando, transmita a las personas sanas la infección. Por supuesto, la higiene de manos es muy importante. Todos nosotros debemos tener en nuestro bolsillo un frasquito de gel, alcohol o loción antibacteriana o un poquito de alcohol de 70% en un frasquito y frotarnos las manos con cierta frecuencia, por lo menos cada 2 horas, con el alcohol. Esto va a evitar que los virus que se nos hayan pegado a las manos por estar tocando superficies contaminadas, nosotros no las transmitamos a nuestro sistema respiratorio. Ventilar y permitir la entrada del sol en los salones de reunión y en los salones de clase también disminuye la carga viral del ambiente. Cuando personas están tosiendo y estornudando, siempre se debe ventilar para que todos esos virus que fueron eliminados se dispersen en el ambiente y se disminuya el riesgo de transmisión. Debe haber, por supuesto, mucha higiene y aseo de las áreas comunes, mantener la limpieza y sobre todo los sitios donde nosotros ponemos las manos, como las mesas, las sillas, todos los sitios que pueden entonces alojar estos virus después de que una persona tose o estornuda. La vacunación, se debe hacer vacunación. Para COVID-19 en nuestro país todavía no contamos con la vacuna actualizada para COVID-19. Hay otros países donde sí se cuenta con una vacuna actualizada y deberíamos entonces
tratar de vacunarnos o hacer algunas campañas de vacunación de influenza y COVID-19, pero con la vacuna actualizada, para tratar ya de ir cortando este brote tan importante que hemos tenido. Y por supuesto, el personal de salud también es personal de riesgo para las infecciones respiratorias porque son los que atienden los pacientes. Entonces, este personal debe tomar todas las medidas de prevención en los ambientes hospitalarios y de atención de los pacientes, utilizar los tapabocas cuando estén examinando a los pacientes y utilizar la higiene de manos con mucha frecuencia. Para terminar, vamos a hablar un poquito sobre el alerta de dengue, zika y chikungunya, ya que estamos hablando de los virus que se encuentran circulando en el momento y que se parecen en su sintomatología. En este momento también hay una alerta de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud sobre aumento del número de casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como zika y chikungunya. Por lo tanto, es importante que las personas estén conscientes al alertar, informar a las personas sobre los síntomas y signos de esta enfermedad y la necesidad de acudir a los servicios de salud para su diagnóstico y las indicaciones pertinentes. En nuestro país tenemos un brote de dengue bastante importante y en la región de las Américas tenemos en el 2023 es la arbovirosis con mayor número de casos reportados, con brotes que ocurren de manera cíclica cada 3 a 5 años. El mayor registro histórico de dengue es el de 2023, superando los 4 millones de nuevas infecciones. En el 2019 se registraron 3 millones de casos, incluyendo 28.000 graves y 1.800 muertes. Entonces, sí es una enfermedad que impacta sobre la población y debemos estar alerta. ¿Y por qué también estamos hablando de dengue? Porque los síntomas iniciales se parecen a los síntomas de los virus que acabamos de mencionar como causantes de infección respiratoria. La fiebre es muy importante, siempre está presente. Siempre el dengue comienza con fiebre alta de 4 días de duración y que se acompaña con malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y fotofobia o dificultad para abrir los ojos en presencia de la luz. Pero en el dengue no son frecuentes los síntomas respiratorios. Sí hemos visto algunos pocos pacientes con dengue con algunos síntomas respiratorios como tos y dolor de garganta, pero no es para nada frecuente y esto permite distinguirlo de otras enfermedades respiratorias. Por supuesto, la prevención es distinta porque la transmisión es distinta, como es transmitida por mosquitos, es control del vector, como eliminar y evitar criaderos de mosquitos, limpieza domiciliaria y peridomiciliaria, fumigación y abatización, y la protección contra las picaduras, como es el uso de ropa clara y mangas largas, evitar salir a la hora de la avanzada, que serían las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, uso de mosquiteros y telas metálicas en las casas y utilizar repelente de insectos en la piel y la ropa cuando vayamos a salir de la casa. Como conclusiones, en este momento se encuentran varios virus respiratorios en circulación en nuestro país y en el resto de las Américas. Entre ellos, SARS-CoV-2, influenza, virus sincicial respiratorio y adenovirus. Los síntomas de inicio son similares en todas estas infecciones. El tratamiento es sintomático. No se debe utilizar antibióticos en ninguna de las infecciones que les he mencionado en esta charla. Solamente reposo, hidratación, antiinflamatorios, antipiréticos, solamente. Por supuesto, vigilancia de complicaciones en las personas con factores de riesgo, aplicación de las medidas de prevención y recordar que los síntomas iniciales también se pueden confundir con el dengue, que es otra de las enfermedades que se encuentran en circulación en este momento. Muchas gracias por su atención. Doctora Landaeta, agradecida por tan brillante presentación y darnos esos tips tan importantes para poder diferenciar esas virosis que en este momento nos están afectando y poder decir en un primer plano cuál pudiéramos tener, por supuesto, siguiendo su recomendación de siempre visitar al médico que hagan los análisis respectivos y poder tener la certeza de cuál de esas enfermedades respiratorias virales estamos padeciendo.
A ustedes que nos sintonizan, muchas gracias y no dejen de seguirnos a través de nuestras redes como @SprometBio. Muy agradecido y hasta un nuevo encuentro.